Al cine le pasa una cosa muy curiosa, y es que a diferencia de todas las artes, tiene una relación demasiado estrecha con un país en particular. Y me refiero al hecho de que más del 80% de lo que se consume mundialmente de cine viene de un solo país. Y no solo viene de un solo país, viene de una sola ciudad, y ni siquiera de la ciudad completa, viene de un barrio de esa ciudad. Me imagino que todos saben de qué hablo. Hablo de Hollywood. Hoy nos vamos a hacer una pregunta muy importante para entender el cine. Hola, mi nombre es Arturo Serrano y hoy vamos a intentar entender de dónde viene Hollywood. Para entender a Hollywood, antes tenemos que entender a Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison inventa el cine en el año 1891. Inventa dos aparatos, el kinetógrafo y el kinetoscopio, uno para hacer películas y otro para mostrarlas. El kinetoscopio, el aparato para verlas, era un aparato muy incómodo, solo una persona lo podía ver a la vez, causaba dolor de espalda, lo que quería decir que tampoco podías estar mucho tiempo viendo la película, lo que significa que inmediatamente Edison pasó a la proyección, con un aparato que él llamó el vitascopio. Fue así que Edison entra duro al negocio del cine y empieza a convertirse en el único que hace cine, porque él considera que él es el dueño del cine. Recuerden que él es el inventor del cine. Y es así como él empieza una lucha con otras empresas, específicamente con la Biograph, que era otra empresa que hacía cine, y empieza lo que se llama la guerra de las patentes, y empiezan a demandarse los unos a los otros. Ambas empresas empiezan a gastar muchísimo dinero demandándose las unas a los otros, hasta que llega un punto donde la Biograph, hay un año donde gasta más dinero en esta demanda que tiene con la Edison Manufacturing Company, que lo que gasta en hacer películas. Se dan cuenta de lo absurdo de este asunto y paralelamente alrededor de ellos empiezan a surgir pequeñísimos productores que hacían películas, cosa que ni le gustó a la Biograph ni le gustó a Edison, y decidieron asociarse en contra de estos pequeños productores y para defender lo que ellos llamaban su propiedad. Es así que se forma una cosa que tuvo una influencia muy importante en la historia del cine, que es un consorcio de empresas bajo la figura de Edison que se llamaba la MPPC, la Motion Picture Patents Company, la compañía de las patentes del cine. Pero para entender esta compañía tenemos que entender cómo funciona el cine o cómo funciona el negocio del cine. Entonces, no hay un negocio en el cine, hay tres negocios, claramente diferenciados el uno del otro. Por un lado tenemos la producción, que digamos que va desde la idea hasta que hay un producto final. Luego tenemos el segundo negocio, que es el negocio de la distribución, que es literalmente hacer que la película llegue al lugar donde ésta va a ser expuesta. Y finalmente tenemos la exhibición, que antes eran los cines, hoy en día es mucho más complejo, por supuesto, porque está Netflix y todo lo que tiene que ver con el streaming. Entonces, ¿qué es la Motion Picture Patents Company? Es un consorcio de empresas que tienen que ver con el cine, empresas productoras, empresas distribuidoras y empresas exhibidoras. ¿Y cuál es el pacto entre los miembros del consorcio? El pacto es que ellos solo pueden prestarle sus servicios a otros miembros del consorcio, cerrándole así la posibilidad del negocio a toda otra persona que quisiera hacer cine. Estos independientes eran empresarios que querían entrar en el negocio del cine. Empresarios que estaban casi todos basados en la costa este, que es donde estaba Edison. El negocio del cine en los comienzos del cine se basaba en la costa este de los Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, esa era la zona, que es por supuesto la costa opuesta. Entonces, ¿qué ocurre con estos independientes? Estos empresarios que quieren hacer cine. Edison comienza una guerra contra ellos, una guerra que llega a ser una guerra sucia. Los acusa de piratas, él los llama los piratas. Les manda matones, no para matarlos, pero para hacerles daño en sus equipos, en sus carros, en sus casas, como para amedrentarlos. Y en general se les hace imposible hacer cine. Lo cual es terrible porque ellos, para luchar contra Edison, habían decidido hacer un producto distinto. Entonces, por ejemplo, Edison se oponía al Star System, porque para el empresario del cine, el Star System es un yugo. Es un yugo porque el actor tiene demasiada
importancia, ¿no? El Star System es eso que pone al actor, a la persona famosa, en un pedestal, ¿no? Como Tom Cruise, Nicole Kidman, y que también vende. A eso se oponía Edison, pues entonces los independientes se abrazaron del Star System. Edison se oponía a hacer películas largas. A él le funcionaban estas pequeñas películas de 4 o 5 minutos. Entonces, ¿qué hicieron los independientes? Copiando el modelo europeo, empezaron a hacer largometrajes de 2 horas y de 3 horas. Pero no podían trabajar porque no conseguían película. Es interesante que los hermanos Lumière hicieron muchísimo dinero vendiendo película francesa aquí, porque claro, se podía vender porque estaba fuera del consorcio. Entonces estos independientes están en la costa este, tienen montones de problemas, y cuando ellos deciden huir de Edison, ¿a dónde tienen que huir? Si nos sentásemos en una mesa nosotros, si fuésemos nosotros los independientes y nos sentásemos en una mesa y tenemos que tomar una decisión hacia dónde vamos a ir, ¿cómo vamos a escoger? Primer punto, que haya mucha luz. Porque mientras más luz, más cine puedo hacer durante más tiempo. Y otra característica importantísima es que tenía que ser barato. Entonces, ¿qué deciden? Bueno, y tercera característica, que estuviera muy lejos de Edison. ¿Qué consiguen? Consiguen un pequeño lugar que ni siquiera era parte de Los Ángeles en ese momento, un pequeño pueblo que se llamaba Hollywood Land. Y es así como nace Hollywood. Y entonces fíjense qué cosa tan interesante. Todo lo que Edison le hacía a los independientes, todo eso por lo que ellos tuvieron que huir hacia Hollywood, ellos lo aprendieron y empezaron a usarlo contra el cine de otros países. Es decir, esa hegemonía que intentó lograr Edison dentro del cine norteamericano, estos independientes la lograron en todo el mundo. Porque ¿de quién estoy hablando cuando hablo de estos independientes? Estoy hablando de lo que en ese momento eran pequeñas empresas, pero que hoy son grandes empresas. Estoy hablando del Universal, estoy hablando de Fox, estoy hablando de MGM, RKO, es decir, de los grandes estudios de Hollywood, quienes comenzaron siendo pequeñas empresas que querían hacer cine y luchaban contra este gigante que era Edison, gigante en el imaginario de los norteamericanos, además, un héroe de la nación. Estos independientes, quienes valientemente iban en contra de Edison, luego se convirtieron en los Edison del cine mundial, digámoslo así. Siempre he pensado que Edison estaría muy orgulloso de ver lo que han logrado, ¿no? Edison soñó con la hegemonía del cine, el tener la hegemonía en el cine norteamericano. Estos empresarios lograron tener en sus manos y logran tener en sus manos la hegemonía del cine mundial. Entonces es muy interesante entender que Hollywood empieza como un movimiento, digámoslo así, de rebeldía en contra de las grandes empresas. Y es increíble pensar por supuesto, en lo que se han convertido hoy. Pero también hay cosas buenas que podemos sacar de todo esto. Hollywood es un lugar increíble que atrae a mucha gente talentosa. Todos miramos hacia Hollywood, lo que hizo que Blaise Cendrars le pusiera ese nombre de la Meca del cine, ¿no? Porque la Meca es el lugar hacia donde los musulmanes oran mirando, y en cierta manera todo el que tiene que ver con cine también está como mirando hacia Hollywood. Y en gran medida Hollywood convirtió al cine en un negocio muy rentable. El problema es que es un negocio muy rentable especialmente para ellos. En otro momento, en otro video, hablaremos acerca de qué tipo de cine hace Hollywood. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido un poquito acerca del origen de este lugar maravilloso llamado Hollywood. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que nos veamos en otro video. Gracias.